El cuarto volumen de la Masterpiece Collection de Junji Ito nos ha traído El Mortal Mal de Amores, un tomo recopilatorio de poco más de 400 páginas, de las cuales la mitad corresponden a la historia que le da nombre a esta entrega, seguida de un puñado de historias cortas con las que el lector podrá sumergirse en el terror, la locura y hasta en lo escatológico. La historia principal nos lleva hasta un pueblo donde la gente poco a poco comienza a practicar una especie de adivinación callejera, en la que salen a preguntar sobre su futuro a la primera persona que pase por alguna intersección con la idea de que lo que respondan se hará realidad. Sin embargo, la preocupación comienza a llegar cuando varias jovencitas empiezan a aparecer muertas después de haber salido en busca de una de estas adivinaciones. Los rumores sobre un chico guapo vestido de negro, cuyos presagios negativos pueden conducir a la muerte, llegan a todo el pueblo desatando una oleada de sangre y locura en las calles. Nuestro protagonista es un chico que recién regresa a su pueblo natal después de 8 años y que poco a poco se comienza a obsesionar con descubrir la identidad detrás de aquel chico vestido de negro y de las muertes que va causando a su paso. Este relato, que se extiende a lo largo de 5 capítulos, es el mejor de este tomo, que con justa razón lleva su nombre. La forma en la que Junji va tejiendo el misterio en torno a aquel chico y el cómo ambienta la historia con esas calles brumosas, los detalles macabros en los cadáveres y esos rostros tan expresivos, sin duda son una maravilla. Una historia que va de menos a más, con un dibujo espectacular que a cada capítulo se hace más presente en escenas sangrientas y horror corporal, convirtiéndolo sin duda en uno de los mejores trabajos del autor. Después nos encontramos con un par de relatos enfocados en la saga de los Hikisuri, una familia excéntrica de unos hermanos que tras la muerte de sus padres quedan al cuidado de su hermano mayor. En el primero de estos relatos veremos cómo, debido a la peculiaridad de esta familia, una de las hermanas no solamente intenta huir de casa, sino que intenta quitarse la vida. Afortunadamente, un compañero suyo termina por convencerla de no hacerlo, incluso dándole hospedaje en su propia casa, comenzando así una relación que poco a poco pierde su encanto cuando aquel chico no solo va conociendo la verdadera personalidad de esta chica, sino cuando por fin conoce al resto de su familia. Las aventuras de estos hermanos continúan en la sesión espiritista, donde una chica se encuentra buscando retratar cosas paranormales con su cámara. En eso se termina por encontrar con el hermano mayor de los Hikisuri, quien, con el objetivo de pasar tiempo con ella, la invita hasta su casa a presenciar las extrañas manifestaciones que acontecen en su lúgubre hogar. A pesar de que todo parece una farsa, esta chica se topará con un descubrimiento interesante que le hará revelar la verdadera naturaleza de esta peculiar familia. A pesar de que estos dos relatos se dejan leer, la verdad es que no destacan por mucho en realidad. De hecho, en lo personal, la saga de estos hermanos no es de mis favoritas, debido a que ambas historias van más encaminadas al humor negro del tipo que vimos en La maldición egoísta de Shuichi, que, como bien saben, pues no es mucho de mi agrado por dejar el horror en un segundo plano y prácticamente inexistente de no ser por el fabuloso dibujo de Junji Ito. Afortunadamente, después llega una historia mucho más interesante con esto que se hace llamar La mansión del dolor fantasma. ¿Te imaginas sufrir un dolor tan intenso que se extienda más allá de tu cuerpo? Bueno, pues eso mismo le pasa al personaje de esta historia, quien por alguna extraña razón ahora experimenta dolor en lugares imposibles. En la sala, en las escaleras o en las paredes del cuarto de al lado, ahora son como nervios que le generan un sufrimiento incapacitante, y para el cual sus padres han contratado decenas de personas que alivien su dolor con masajes a las estructuras de la casa. Junji Ito viene con este relato bastante interesante donde aborda el síndrome del dolor fantasma, esa sensación de dolor que llegan a desarrollar las personas en alguna extremidad que les ha sido amputada, pero que aquí Junji Ito le da un pequeño giro de tuerca llevándolo a otro nivel, donde el sufrimiento se extiende más allá del cuerpo físico, llegando a sentir un dolor tan intenso en las paredes de la casa, en las escaleras, en el techo. Un relato de terror psicológico con una premisa bastante interesante y muy rápido de leer. Ya casi terminar el tomo, nos vamos a encontrar con el relato de La mujer de las costillas. Con el objetivo de tener una mejor figura, Ruriko se somete a una cirugía para removerse un par de costillas, y el resultado no podría ser mejor. Una figura más atractiva y un certamen de belleza ganado parecía que había valido completamente la pena. Sin embargo, poco después comienza a escuchar un misterioso e inquietante sonido en las noches que poco a poco la hace perder la cordura, hasta que finalmente termina por aparecer muerta y con todas las costillas arrancadas brutalmente de su cuerpo.
Para Yuki, la hermana de su novio, se volverá toda una pesadilla cuando después de someterse a la misma cirugía que Ruriko, comienza a escuchar el mismo sonido infernal que llevó a su cuñada hasta la muerte. En esta historia, Junji Ito explora rápidamente la obsesión de algunas mujeres por tener un cuerpo estético y de cómo, más que un problema físico, puede resultar en uno psicológico que los lleve a someterse a peligrosos procedimientos atentando contra su salud y su vida. Un relato corto con las dosis de horror necesario para una lectura entretenida y que de paso incluye uno de los paneles más emblemáticos del autor. Ya para concluir el tomo llega el relato que lleva por nombre Recuerdo de la caca realista, donde Junji Ito nos relata cómo en un festival termina por toparse con una caca de broma y de cómo lo endiabladamente real que parece le hace plantearse si comprarla o no, a sabiendas de los comentarios que recibirá de la gente que lo vea comprar tan repulsivo artículo. Un relato de mierda en toda la extensión de la palabra, absolutamente olvidable y que dicho sea de paso es de lo peor que ha creado Junji Ito en su carrera. En cuanto a la edición, repetimos formato B6 con sobrecubierta en mate y el título de El mortal mal de amores a lo grande en la parte izquierda con el chico de la encrucijada protagonizando esta portada. Al darle la vuelta encontraremos una pequeña sinopsis con la usual advertencia para mayores de edad, pues recordemos que la cantidad de sangre y suicidios que tiene la obra no serán pocos. Y en el lomo la respectiva imagen miniatura del chico de la encrucijada que corresponde a la historia principal de esta entrega. Al quitar la sobrecubierta encontraremos una imagen nuevamente de este chico sombrío, esta vez en una tonalidad morada para ambos lados del tomo. Todo por un precio de 269 pesos, que viene a ser 10 pesos menor a los tomos anteriores. Bien, debo decir que esta edición de Panini me ha gustado bastante y quizás es la edición que más me gusta, al menos en español, porque las ediciones de Viz Media con tapa dura, la verdad es que son sensacionales y ni hablar de la edición francesa que es una preciosidad. Sin embargo, esta de Panini me ha encantado no solamente porque tiene la portada original, sino porque la traducción del título también me parece la más adecuada. Recordemos que en España ese lo trajo como El muerto enfermo de amor y en Argentina se tradujo como El doloroso amor de los muertos. Así que, a diferencia del tomo anterior donde dije que no me convencía la traducción del título de La maldición egoísta de Shuichi, aquí sí me ha gustado bastante. Y es que no solamente es el tema de la traducción del título, sino la distribución de los elementos de la portada. Vean cómo en las ediciones de España y Argentina el título ocupa casi la mitad de la portada, y aquí Panini respeta un poco más el diseño del tomo original japonés, poniendo el título cargado disimuladamente a la izquierda, lo cual nos deja una perspectiva un poco más limpia de la ilustración de la portada. Aparte de este, yo tengo en mi colección otra edición de la historia principal, con esta edición Flexibook que sacó SC en su momento, con una portada nueva, que a diferencia de las horribles portadas que sacaron para las reediciones de muchos de los mangas de Ito, este me terminó por gustar porque a mi parecer se nota un poco más elegante, con esa portada gris como la neblina que infesta el pueblo y la figura del chico vestido de negro y esas gotas de sangre que en lo personal me encantan bastante, porque todos estos elementos reflejan a la perfección lo que uno va a encontrar en esta historia. Ahora, ¿qué diferencias hay entre ambas ediciones? Bueno, pues esta de SC es más grande y sin alcanzar a ser tapa dura, sí resulta mucho más resistente que esta de Panini. Sin embargo, esta de Panini, al ser parte de la Masterpiece Collection, incluye otros 5 relatos autoconclusivos que este de SC no contiene, ya que solo incluye la historia del mortal mal de amores, o en este caso del muerto enfermo de amor por su traducción en España. Chicos, ¿qué les puedo decir? Esta cuarta entrega es un tomo grandioso y desde mi perspectiva sí creo que es el mejor de los 4 tomos de esta colección que llevamos hasta ahora. La razón es que este volumen es una mezcla de todo lo que hemos visto en los otros 3 tomos anteriores. Tiene el gore y horror corporal como lo vimos en Tomie, tiene relatos con un poco de humor negro como lo vimos en Shuichi, y además no solamente trata una historia enfocada en un personaje como en estas entregas pasadas, sino que nos deja historias con otras premisas e historias protagonizadas por diferentes personajes que complementan muy bien este tomo. A mi parecer, el más completo hasta ahora. Sin embargo, todavía falta más de la mitad de los tomos de esta colección, así que habrá que ver si le alcanza para ser el mejor de todos. Aunque eso, pues lo iremos viendo con las siguientes entregas. Gente, con eso terminamos el día de hoy. Déjenme saber qué es lo que les ha parecido esta cuarta entrega de la Masterpiece Collection de Junji Ito. Ya saben que pueden dejarme sus opiniones, críticas destructivas y amenazas de muerte en los comentarios.